momentito y es para que si hay algún comentario, pregunta, bueno, ustedes tomen la palabra con toda la confianza para que vaya siendo muy dinámico esta exposición. Así que bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Cuando vean mi pantalla, por favor, me dicen. ¿Ya se logra ver? Muy bien, gracias. Entonces, bueno, estamos en este material que ya compartí con ustedes, que bueno, su título, bueno, el título que le coloqué fue acorde al tema que está en el programa y se denomina Historia y Estado Actual de la Biotecnología y la Bioingeniería. En estas diapositivas, como ustedes ya se dieron cuenta, bueno, se trata de hacer alusión de, bueno, cómo ha evolucionado, ¿no? A lo largo de la historia el quehacer del hombre alrededor del empleo de los microorganismos. Y si bien es cierto que en la actualidad, bueno, desde el siglo pasado, desde el siglo XX, ya se habla pues de estos avances significativos, sobre todo en la ingeniería genética, que es lo que ha revolucionado junto con la bioinformática y la bioelectrónica, han revolucionado esta actividad. Es también para todos sabido que estas actividades inician como un conocimiento empírico, como un conocimiento sin fundamento bioquímico, pues ni existía, sin un fundamento microbiológico que tampoco existía, etcétera. Cuando el hombre se vuelve sedentario, ¿verdad? Y bueno, algunos historiadores han evidenciado la presencia de vasijas, la presencia de algunas sustancias dentro de él almacenadas, que dan cuenta un poco a la hipótesis, ¿verdad?, de que cuando el hombre se vuelve sedentario y bueno, empieza a almacenar algunos productos, algunos frutos, algunos cereales, con el calor, con las condiciones de humedad que prevalecen en los lugares donde habitaban, bueno, surge este fenómeno, un fenómeno que llama mucho la atención al hombre y del cual, por curiosidad, prueba y algunas cosas son del gusto de él. Y bueno, a raíz de esta observación que ellos hacen en esos recipientes, en esas canoas, etcétera, bueno, surge un término que acompaña desde esa época y para siempre, mientras exista esta actividad, el término fermentación. La fermentación, que es una palabra muy utilizada en ingeniería bioquímica y cuyo significado etimológico, ¿verdad? Como están leyendo acá, nada tiene que ver con lo que realmente ocurre en el fenómeno. El término fermentación significa en ebullición. Vean ustedes, una fermentación es algo que está en ebullición, el fenómeno es en ebullición. ¿Y por qué tendrá este nombre? ¿Por qué le habrán acuñado ese término? Quizá por la presencia de de la espuma que se forma al fermentar. ¿Y por qué se forma la espuma? ¿Por qué se forma espuma? De dióxido de carbono. Claro, claro, la liberación de dióxido de carbono, que como lo hemos visto cuando hemos preparado alguna vez tepache, cuando hemos preparado vinagre en casa, pues es un fenómeno que tiene que ver con una actividad metabólica. Esa actividad metabólica de degradación, oxidación parcial, sobre todo de los carbohidratos, da oportunidad al quehacer de las enzimas provenientes del interior de microorganismos que pues ya habitaban la cáscara del fruto, ya de por sí ahí estaban asociadas en el medio ambiente. Y como están en un sistema, están dentro de un sistema, eh, digamos que tiene una frontera definida, que son las paredes del tanque, de la cubeta, de la olla, bueno, empiezan a tener esa actividad. Y por eso el término, aunque nada tiene que ver con lo que realmente ocurre, es tan importante, tan antiguo su terminología que así se ha mantenido. Es como la palabra enzima. ¿Se acuerdan qué significa la palabra enzima?
Díganme, pues nunca me lo platicaron. Chicos, los que cursaron conmigo cinética, química y biológica, ¿no se pueden acordar qué significa la palabra enzima? Bueno, pues en sí, una enzima es una sustancia, en sí son más que proteínas, bueno, en el caso que sea orgánica, que pues producen un cambio, una alteración en la reacción que permite pues el aprovechamiento de la energía que, para tener una reacción más rápida sin el gasto excesivo de esa energía, ¿no? En este caso Ajá, pueden ser proteínas, ¿no? También pueden haber enzimas sintéticas, pero siendo en este caso más específico, pues son proteínas y que se añaden a una reacción y permiten una aceleración. ajá. Eh, pero la palabra enzima, ¿qué significa etimológicamente? Ah, No sé si esté bien, pero era algo con respecto, bueno, recuerdo que era algo de cima que significaba fermento, No, pero no, ok. no. ¿Era la Chicos, levadura? ¿Era levadura? chicos, no me hagan Era sentir triste, por favor. Inge, Era ¿Sí? la era lo levadura. levadura. La palabra enzima, que en realidad nosotros en el español lo escribimos encima, se escribe con la letra E en lugar de la A al final, es decir, encime. No, Bueno, profe, significa, ajá, préstamo perdón, era algo así como un intercambio, un préstamo, algo así. no. La palabra etimológicamente, la palabra enzima significa en la levadura. Espero que todo el mundo lo esté recordando. Yo pensaría que por curiosidad es algo muy bioquímico, pues muy de corazón, muy nuestro. La palabra enzima significa en la levadura, que fue un suceso descubierto por Edward Buchner. ¿Se acuerdan de que yo se los platicaba? Cuando Edward Buchner macera levaduras, macera levaduras que habían sido estudiadas por Pasteur. Acuérdense que antes se pensaba que una fermentación era un proceso químico. ¿Se acuerdan un poco de eso? Y después Pasteur descubre, bueno, que es lo que vamos a ver ahorita, cómo existe un mundo microbiano y que en realidad ese proceso llamado fermentación ya desde varios siglos antes no es un proceso químico, sino es un proceso biológico y que los que intervenían eran los microorganismos y que ellos eran los que ocasionaban la transformación, como quién sabe cómo ocurría, no lo sabían, no existía la bioquímica y que esos microorganismos eran los que se encargaban de producir etanol, de producir ácido acético, se encargaban de producir ácido láctico, y en una de esas se acuerdan que Buchner, que entonces se pregunta, bueno, ¿y qué hay en estos microorganismos? Y él lo que hace es que obtiene la biomasa y a esta biomasa la macera y obtiene filtrado de ese macerado y después utiliza ese filtrado y lo pone en contacto, a ese macerado total lo pone en contacto con carbohidratos. Y al paso de las horas se da cuenta que en ese macerado, junto con los carbohidratos, hay producción de etanol. Entonces él dice, hay algo en la levadura que es la que está haciendo la transformación de azúcares o de carbohidratos, pues de azúcares, hacia etanol. Y él acuña a eso, que no sabe qué es, y le denomina enzima, que significa en la levadura. Tan importante es el término que a pesar de que no todas las enzimas, que son muchísimas las que ahora conocemos, no todas provienen de la levadura, no todas tendrían por qué llamarse enzima, pero el término es tan importante que ahí se quedó. ¿Sí se están acordando un poquito de eso? Sí, maestra. Ahora Sí, sí. Ok, ok, eso ya lo habíamos comentado en alguna ocasión y se los comentaba y recuerdo mucho que siempre lo comento esto porque a mí me parece que es un evento curioso, un evento de ingenio, de curiosidad, que dio la oportunidad pues a empezar a darse cuenta que hay algo en el interior de las células que son las que realmente hacen esa transformación, que en esa época por supuesto que ni siquiera se conocía las enzimas, no existía ni la microbiología en la época de Pasteur y pues menos la bioquímica. Bueno, entonces, ahora en realidad nosotros sabemos que la fermentación
no tiene que ver nada con un proceso en ebullición, ¿ok? Muy bien. Alejandra, ¿me quieres leer el primer concepto de fermentación? Y todos Sí, lo escuchemos, por favor, para ver cómo lo asociamos con todo lo que nosotros ya conocemos actualmente de estos fenómenos. Gracias. Adelante. ok, dice, es la transformación de sustancias orgánicas, principalmente carbohidratos, con la participación de microorganismos. Ok. Todo el mundo analice, dice, es la transformación de sustancias orgánicas, principalmente carbohidratos, con la participación de microorganismos. Para que sea una fermentación tiene que haber microorganismos. Ok, ok. Raúl, ¿puedes leer el segundo concepto? Sí, es la oxidación parcial de sustancias. Bueno, sí, es la oxidación parcial de sustancias mediante la participación de microorganismos. Ok, muy bien. Si ustedes se dan cuenta, hay cierto parecido y ciertas diferencias entre estos dos conceptos. Aquí, aquí se habla de que es la transformación de sustancias orgánicas. En esta parte dice de sustancias, no necesariamente orgánicas, vean, es la oxidación parcial de sustancias. Nosotros sabemos que en realidad la transformación biológica de sustancias, todo mundo lo sabemos, es un proceso neto de oxidación, ya sea oxidación aerobia u oxidación anaerobia, pero es una oxidación parcial de sustancias. Ahora, ¿qué de diferente? Bueno, que aquí dice sustancias y aquí dice orgánicas. Ah, o sea que puede haber una oxidación de sustancias que sean de naturaleza inorgánica. ¿Alguien recuerda una sustancia inorgánica que se pueda oxidar? Muchos, ¿no? Muchos elementos. ¿Quién me puede hablar de elementos químicos que se pueden oxidar? El calcio, ¿De qué a qué? bueno, recuerdo que habíamos mencionado anteriormente que son iones, en Ujú, forma de iones, por ejemplo, el calcio, recuerdo, el hierro, ujú, ujú, el manganeso, el potasio, ujú. el magnesio, el zinc. Ajá, que cambian su número de valencia. Así es, que serían 2 positivo, parece 2. Pues en todo el mundo. Ahora, o algo más tangible, les voy a comentar algo más tangible. Váyanse a su bioquímica 2, a su bioquímica del nitrógeno. ¿Alguien me puede comentar algo acerca de un proceso de oxidación que ocurre en el ciclo del nitrógeno? Sí, es, ¿cómo se llama? Después de la fijación del nitrógeno, Ajá. eh, este compuesto, si no me equivoco, se oxida de Ujú, nitrito, bueno, ujú. perdón, de amoníaco a nitrito y después de nitrito a nitrato. Ok, Ujú. ok. En el caso, por ejemplo, de esas sustancias, todo mundo piénselo, sobre todo la etapa de nitritos, nitratos, ¿no? En ese ciclo. Si ustedes están de acuerdo, pues estas sustancias, ¿verdad? Estas sustancias en un momento dado no tienen carbono, ¿no? ¿Cuál es el concepto de que una sustancia sea orgánica? ¿A qué le llamamos sustancias orgánicas? ¿Quién está por ahí? Que yo recuerde, es que no tengo mi lista a la mano. Bueno, ¿quién me puede decir qué es a qué le denominamos sustancias orgánicas? Cuando llevamos química orgánica, ¿por qué estudiamos química orgánica y por qué aparte química inorgánica? Mm, Bueno, principalmente los compuestos orgánicos, bueno, su característica principal es que tiene carbono. Ok, Eh, ok. Entonces, estas moléculas que tú mencionaste, nitritos, bueno, porque la urea sí tiene carbono, pero los nitritos y los nitratos tienen carbono, no, no. Y sin embargo, sí sufren procesos de óxido-reducción, ¿no? sí, ¿Y quién lleva a cabo esos procesos? los organismos quimiolitótrofos. Así es. Entonces, esto nos lleva a que muchos autores, vean, en ese ejemplo que ustedes, todo el mundo lo tiene muy fresco de su bioquímica del nitrógeno, y que tan importante es que así se denomina, que la oxidación puede ser de sustancias y no necesariamente de sustancias orgánicas. Se ha descubierto, por ejemplo, que existen muchos microorganismos que viven y que son quimiolitótrofos, y ustedes lo saben.
Y entonces ellos también llevan a cabo oxidación para la obtención de intermediarios energéticos. Ah, ok, entonces esto ya todavía lo hace más amplio. No necesariamente es la oxidación de carbohidratos o de sustancias orgánicas. En un principio, el principal sustrato, la principal fuente para oxidación eran carbohidratos, pero con el paso del tiempo, con el descubrimiento de nuevos microorganismos, ahora hay microorganismos azufrados, férricos, que utilizan eso, fierro, azufre, para llevar a cabo procesos de oxidación parcial y ahí obtener energía. Un ejemplo clásico es lo que ocurre en el ciclo del nitrógeno. Entonces, como se dan cuenta, todavía este concepto es más amplio y digamos que esa es la diferencia entre estos dos conceptos. Si estamos de acuerdo, en el primero se habla de sustancias orgánicas y dice principalmente carbohidratos. En cambio, en el segundo concepto dice oxidación parcial de sustancias, cuáles pueden ser orgánicas o pueden ser inorgánicas. ¿Cuál es la condición que prevalece en ambos conceptos? ¿Cuál es la condición? La participación de microorganismos. Correcto, con la participación de microorganismos. Entonces, para que se llame fermentación es con la participación de microorganismos. Por ejemplo, cuando estamos nosotros, por ejemplo, cultivando células vegetales, cuando estamos cultivando células vegetales en caldos de fermentación, ese proceso no se conoce como fermentación, porque no, el que está llevando a cabo, aunque es una célula, que son las células vegetales que están en el caldo de fermentación, en el caldo de cultivo, vean, hasta ahí uno utiliza casi siempre ese término, propiamente no sería una fermentación porque quien está llevando a cabo la transformación de esos nutrientes no es un microorganismo, ¿no? Es una célula vegetal. Ok, espero entonces que con estos conceptos ustedes hagan un concepto propio que les quede muy claro qué se entiende cuando hablamos de fermentación. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta acá? Sí, pero no sé si lo vamos a ver después o ya de una vez se aborda. Es que el semestre pasado yo había leído, no me acuerdo si el semestre pasado o antepasado, que para que se lleve a cabo la fermentación es necesario que sea en un ambiente sin oxígeno, anoxigénico creo que es el término. Entonces, ayer leyendo sus diapos, me di cuenta que no, o sea, que también se puede llevar a cabo. Necesariamente. Ajá, entonces, pues como que me confundí, porque, o sea, eso de que se lleva a cabo sin oxígeno, lo leí en el Brock. Entonces, no he consultado otras fuentes en las que diga que sí se puede llevar a cabo con oxígeno. Ok, buena pregunta, buena pregunta. A ver, sí es oportuno. En términos, cuando ustedes, ya es posible que cuando ustedes hayan cursado Bioquímica 1, y yo les pido que regresen a su mente, a la Bioquímica 1, cuando uno analiza la glucólisis, uno dice que en ausencia de oxígeno, traten de acordarse, ¿no? Llegamos nosotros hasta piruvato, ¿no? Y dicen ustedes, no, es que cuando hay ausencia de oxígeno, se bifurca la ruta, dicen ustedes. Y entonces, en lugar de seguir la ruta aerobia, se van a la ruta de la fermentación. Yo creo por eso se lo dice. Se van a la ruta de la fermentación, que es la ruta anaerobia, en donde el piruvato se transforma a acetaldehído y de acetaldehído a etanol. Y a esa vía en ausencia de oxígeno, es muy común que en bioquímica digamos que es la ruta anaeróbica, es la ruta, dicen, de la fermentación. Y la otra ruta, la que ocurre cuando hay oxígeno, bueno, continúa, ¿verdad? De piruvato a acetilcoenzima y se va a ciclo de Krebs, donde continúa y continúa hasta cadena transportadora de electrones, siendo el oxígeno el aceptor de esos electrones. Y a eso le llamábamos la vía aerobia. Y esto se utiliza con cierta frecuencia en bioquímica, llamándole a la ruta en ausencia de oxígeno, llamándole la ruta de la fermentación. Sin embargo, en términos, digamos, en términos industriales, en términos de la microbiología industrial y su aplicación, la palabra fermentación se utiliza indistintamente, ya en aplicación industrial, se utiliza indistintamente si el proceso es
¿Con empleo de oxígeno o en ausencia de oxígeno? Entonces depende del contexto. Es correcto. Es como los metabolitos que se forman en un cultivo, como se explicó el semestre pasado en cinética, ¿no? Es O correcto. sea, desde el punto de vista cinético, asociados al crecimiento o no asociados, y punto bioquímico, metabolismo primario Primarios y y secundarios. secundario. Ujú, Oh, es ok. correcto. Ujú. Muchas gracias. Sí, por ejemplo, cuando estamos llevando a cabo una fermentación anaerobia, ¿no? Una fermentación anaerobia, desde luego que una fermentación, no porque sea anaerobia, va a dejar de existir la oxidación parcial de sustancias, solo que la pregunta es, bueno, y si una, viene mi mente química y dice, a ver, espérame, pero si una sustancia se oxida, ¿verdad? Es porque está perdiendo electrones. Ok, y entonces, ¿quién se queda con los electrones? Pues en un proceso anaerobio deberá haber otra sustancia que sea la aceptora de electrones. Y entonces, por ejemplo, el azufre. El azufre puede, en un momento dado, si el microorganismo tiene la capacidad de utilizar azufre, va a utilizar el azufre, ¿verdad? Y va a transformar el azufre en H2S, que es ácido sulfídrico. Así como los aerobios utilizan el oxígeno y lo transforman en H2O. Ahí están ustedes en este momento, creo que con su mente y tal vez en sus libretas, pensando en que, es correcto, habrá microorganismos de la familia de los azufrados que utilicen el azufre y lo puedan utilizar como aceptor de electrones. ¿Cuáles electrones? Pues los electrones que le quitamos a los nutrientes durante el proceso de oxidación parcial. Y entonces nosotros nos damos cuenta que ese azufre está haciendo el papel de aceptor de electrones. Entonces, hay otras sustancias, muchas otras sustancias que pueden jugar el papel de aceptor de electrones y esas van a ser las que participan en los procesos de fermentación anaeróbica. Yo les invito a que por ahí pongan en su libreta de buscar otras sustancias que sirven como aceptores de electrones en procesos de fermentación. Un ejemplo clave, clásico y común es el azufre. De hecho, lo sentimos, ¿no? En la época de sequía ahí en el Sabinal, pues el olor que prevalece es ácido sulfídrico por la actividad de los microorganismos en esas aguas residuales, siendo ahí muchos microorganismos que están ahí en el fondo de esa agua, en el fondo, los que quedan en el estrato inferior, pues son anaerobios. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí, maestra. Ok. Bueno, en ese contexto entonces ya tenemos claro lo que significa la palabra fermentación y ustedes deberán tener su propio concepto de lo que es en la actividad total bioquímica y comercial o industrial, lo que es el concepto de la fermentación. La fermentación, yo les comentaba, pues es una actividad que tiene muchísimo tiempo de que se desarrolle. Pues ustedes, por ahí hay un material que le llamé videos, no sé si alguien por curiosidad lo abrió, hay un PDF que se llama videos, ahí también puse unos links. El primer link que aparece es un video igual de una plática alrededor de la historia de la microbiología industrial. Y bueno, sería interesante que la vieran. Entonces, aquí los historiadores, la gente historiadora, divide las etapas, la cronología de la microbiología industrial. Y el primer parteaguas que hacen alusión los historiadores es antes de Pasteur. Todo lo que había, y el primer parteaguas es Pasteur. Con el descubrimiento de Pasteur, ¿verdad? Otros lo asocian al descubrimiento de la vida microscópica, ¿verdad? De Leeuwenhoek. Dicen, bueno, la cronología, antes de Pasteur, es decir, antes de conocer que existía vida microbiana. Todos los sucesos que son muchos siglos de avance filosófico, de avance del desarrollo científico, pero bastante empírico, hubo desarrollo, claro que lo hubo.
se produjeron una gran cantidad de alimentos, de bebidas que provenían del quehacer de los microorganismos, solo que era una actividad empírica que pasaba como conocimiento que iba de una generación a otra. Muchos sucesos descansaban en la divinidad, ¿no? La generación espontánea, un halo divino permitía la generación espontánea y eso permitía u ocasionaba la descomposición de hojas, la descomposición de panes, la descomposición de bebidas, ¿verdad? Durante muchos siglos el hombre se afianzaba de las teorías aristotélicas, ¿ok? Y esto es, aunque en muchos sucesos, pues ya había actividad microbiana, pues en la descomposición de plantas, en la descomposición de madera, en la fermentación de harinas para elaborar pan, para elaborar vino, para elaborar cerveza, ¿verdad? Todo esto. Luego, el gran descubrimiento de la vida microscópica hace que aquí exista el primer parteaguas. Y entonces entramos a la era de Pasteur. La era de Pasteur, que es, como todos lo sabemos, es el padre de la microbiología. Gracias a sus descubrimientos, pues se da cuenta que hay vida microbiana. Y entonces muchos eventos de transformación, que ahora ya sabemos que son transformaciones biológicas, ¿verdad? Muchos eventos de transformación de azúcares, de proteínas, se empiezan a asociar con alguien que lo estaba ocasionando. No era una descomposición, no era una transformación espontánea, tenía un origen y eso es muchos microorganismos. Muchos microorganismos, ¿verdad? Que son los causantes de esto. Y esto trae consigo la caída del postulado aristotélico. Aquí. De hecho, esto trajo mucho en su época, en la historia comenta de muchos científicos que se atrevían a decir esto y que eran castigados, encarcelados, ¿no? En fin. Y bueno, y nace el conocimiento de las fermentaciones. Y ahí se acuña, pues, la palabra fermentación, ¿no? La palabra se termina de acuñar, se continúa utilizando, ya se le llamaba fermentación desde los egipcios, ya, y se sigue manteniendo la palabra fermentación. ¿Sí? Se descubre la vida anaeróbica, se descubre que hay microorganismos que los pones en oxígeno, crecen, los pones en ausencia de oxígeno, crecen. Dices, órale, o sea, tan versátiles son. Y sí, ahora sabemos que los hay microaerofílicos, anaerobios, facultativos, etcétera, ¿no? Aquí está el suceso del descubrimiento de las enzimas por Buchner, ¿no? Y bueno, a partir de esto, entonces empieza aquello, ¿se acuerdan? No sé si algunos de ustedes ha leído un libro muy, muy bonito que siempre se recomienda, ¿no? Desde que estamos en la preparatoria, del de Cazadores de Microbios, ¿no? ¿Alguno lo ha leído? Sí, está bastante bonito. Es una compilación de muchos científicos que empiezan a explicar cómo ellos interactúan con los microorganismos. De hecho, llega a mencionar también que Pasteur, después de un cierto tiempo, como él veía cada rato que en todos lados hay microorganismos, independientemente si son benignos o malignos, empezó a ser demasiado... Tenía fobia ya casi. Ajá, exacto. No bebía en cualquier vaso, llevaba sus vasos. En un restaurante comía con sus propios cubiertos. Antes de sentarse en una silla, limpiaba la silla. Y pues él fue el padre, ¿no? Entonces yo creo que le doy un poco la razón, porque imagínense cuántas cosas veía en el microscopio. Ya era una obsesión gigantesca Claro, que tenía. claro. Sí, es un libro muy bonito. Si alguien lo busca, ahí está disponible por en la red seguramente y es muy bonito. Empieza lo que se conoce, por eso ese libro se llama así, Cazadores de Microbios, porque con eso dices, bueno, ¿y dónde hay microorganismos? Dice, en todos lados, en saliva, en orina, en heces fecales, en árboles descompuestos, en agua de río, de lago, de mar, en la mesa, en el polvo. Entonces,
se ponen a cazar precisamente, a descubrir, a investigar dónde hay, y la pregunta es, bueno, ¿y cómo los voy a cultivar? ¿Cómo los puedo favorecer y los pueda observar? Y en ese libro se habla incluso de algunas anécdotas de cómo nacen los cultivos en placa, porque se llama placa de Petri. ¿Se acuerdan ustedes de la famosísima placa de Petri? Bueno, hay una serie de sucesos curiosos alrededor, incluso de la esposa de alguno de ellos, que se da cuenta de cómo podía ella manejar la gelatina y la papa para poder ayudar a que se pudieran cultivar ahí los microorganismos. Bueno, una serie de sucesos históricos interesantes. Y todo esto fue una vez descubierto el mundo microbiano. Y ahí entonces nace la microbiología, y lo que antes se pensaba que era un proceso de transformación química, ahora resulta que es un proceso de transformación por un organismo vivo. Y tiene que nacer una ciencia, la microbiología. Luego se descubre lo de Buchner, que no necesariamente se necesitaba el microorganismo completo, que muchas transformaciones matabas, pues destruías a las células, obtenías el macerado y podía ocurrir una transformación. Entonces dice, a ver, espérame, esto no lo puede explicar la química, porque no es una reacción química. No lo puede explicar la microbiología porque no es el microorganismo completo. Entonces tiene que nacer otra ciencia, que es la bioquímica, que tiene que empezar a explicar qué es lo que hay dentro de las células, ¿verdad? Que tiene que estar trabajando con esto. Por supuesto, ya para ese momento ya la química orgánica había avanzado y bueno, nace la bioquímica, porque es la química de los seres vivos, ¿no? Y vean qué interesante es todo esto. Posteriormente, el siguiente parteaguas, y creo que todos se acordarán, es tan importante fue esta época en la historia triste de la humanidad cuando se desarrolla, pues cuando está en desarrollo bueno, porque aquí me permito recordarles tantito acá ya estamos en estas épocas, en estas tristes épocas, ya está la Primera Guerra Mundial aquí. En la Primera Guerra Mundial, por eso se desarrollan mucho estos procesos, porque se requería de acetona y butanol para para la producción de armas, y se requería de glicerol para la elaboración de explosivos. Por eso es que los alemanes, los ingleses y los norteamericanos trabajan mucho con estos procesos de fermentación, porque en la Primera Guerra Mundial esto era lo que se requería. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, hay un gran avance en los antibióticos, y si se dan cuenta acá, una de las razones históricas del por qué esta producción de antibióticos, vean ustedes, a pesar de que Fleming descubre, su descubrimiento lo hace por supuesto en Europa donde él vivía, resulta que el aislamiento ya se lleva a cabo en Estados Unidos, porque Estados Unidos se lleva a este señor, a este señor Floyd, se lo lleva a Estados Unidos como un refugiado, porque él conoce cómo iba a hacer para aislar la penicilina, y ahí se le da toda la oportunidad para ese desarrollo, porque Estados Unidos confiaba mucho en esta sustancia para poder evitar las infecciones y la gran cantidad de muertes que tenían sus militares en la guerra, ¿no? Y bueno, por eso es que de los antibióticos y particularmente de la penicilina hay una gran cantidad de información, porque fue uno de los logros más importantes que incluso repercutió en que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Digo, no fue todo, por supuesto, pero fue un gran avance. Y en esta época en que Fleming descubre que hay microorganismos que pueden contraatacar el efecto de otros, ¿verdad? Que son antagónicos. Dices, órale, ahí van los cazadores de microbios a buscarlo. Y ustedes de microbiología se acordarán que de los principales productores de antibióticos son los famosísimos y hermosos actinomicetos. Y los actinomicetos prevalecen mucho en el suelo. Entonces, allá se va toda la búsqueda de microorganismos de naturaleza con capacidad para producir antibióticos. Y entonces, en la búsqueda en el agua, en el suelo, en los frutos, entonces los microbiólogos se dan cuenta que no solo producían etanol, ácido láctico, no, ni solo producían antibióticos. Entonces descubren que hay muchas otras cosas que son capaces de hacer.
producen gomas, producen polímeros, producen hormonas, etcétera. Y entonces continúa pues todavía la cacería de microorganismos. Y cada vez la búsqueda es hacia lugares cada vez más raros, cada vez más extraños. Ahora sabemos que se ha encontrado vida microbiana en lugares tan inhóspitos, ¿verdad? Como los hielos, como los hielos de lugares que están congelados la mayor parte del año, ¿verdad? A temperaturas muy elevadas, en ambientes con alto contenido de sal, con metales pesados incluso. Se ha En encontrado geysers. microorganismos. Exacto, sí, se han encontrado microorganismos en lugares donde hubo presencia de radiación y soportan la radiación. Entonces, el mundo todavía, digo, perdón, el mundo microscópico todavía tiene mucho de dónde buscarle. Y bueno, precisamente gracias a esos descubrimientos, entonces empieza ya lo que empezamos a dividir las aplicaciones de los microorganismos, ¿no? Se empiezan a dividir aquellos microorganismos que son para la producción de agentes farmacéuticos, aquellos microorganismos que son patógenos y que generan enfermedades, aquellos microorganismos que son agentes que van a ayudar al control de la degradación del daño al medio ambiente, y empieza a dividirse, ¿no? Empieza a dividirse. Y por ahí ustedes encontraron que en la actualidad algunas personas proponen que la biotecnología microbiana se divida en colores en función de para qué va a ser útil el microorganismo y el metabolito a obtener. Y nace la nueva biotecnología. ¿Cuál es el suceso importante acá? ¿Qué es lo que ustedes ya leyeron y todo? ¿Cuáles son los sucesos importantes que vieron también en su bioquímica 2, en la última unidad? ¿Cómo se llamó la última unidad de bioquímica 2, chicos? No recuerdo bien el nombre en sí, pero habla sobre la genética. Como es cuando descubren la doble hélice. Ok, ¿de qué más hablaron en esa unidad? ¿Alguien recuerda? Además de Ale. Replicación genética. Ajá. ¿Qué sustancias fueron importantísimas para el desarrollo de la ingeniería genética? De las enzimas. Ajá. ¿Cuáles particularmente se descubrieron en esa época? La enzima NAT y FAT que le llaman. A ver, NAD y FAD no, NAD y FAD son coenzimas. Ah, es cierto. Si no me equivoco, una enzima sería la helicasa. Ajá. ¿Alguien más recuerda? ¿El ADN polimerasa? Ajá, muy bien. ¿Qué más? También recuerdo el modelo del operón. Ya ven, viene poco a poco, viene un poquito más, un poquito más. Ay. ¿Perdón? Hola, hola. Hola. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí en estas diapositivas están mencionados algunos de los descubrimientos más importantes, bueno, no los únicos, algunos de los importantes en el mejoramiento genético de los microorganismos. Aquí está citado el descubrimiento de las famosísimas enzimas de restricción. ¿Alguien recuerda qué es una enzima de restricción o también conocida como adeneasa? ¿Alguien le suena qué es una adeneasa o una enzima de restricción? Creo que he leído algo similar a eso, no sé si tiene que ver con el CRISPR. Son las que se encargan de, por decirlo así, de secuenciar el ADN. No. Son, continúo más. Tengo entendido que son enzimas que se encargan de cortar trozos de ADN, por ejemplo. Correcto. Son como en las bacterias existe esta región, no todas la tienen, ¿no? Que es que le comentaba que se llama el CRISPR, que es como un sistema inmunitario, ¿no?
que lo que van a hacer estas enzimas es que cuando infecta un virus a la bacteria, van a cortar un trozo de su ADN y como que se lo guardan, ¿no? Para que cuando intente infectarlo otro virus similar, pues ya no lo destruya. Ok. Sí, a ver, espero que todo el mundo esté acordándose. ¿Se acuerdan la palabra? Cuando decimos, por ejemplo, proteasa, ¿qué significa? ¿Qué actividad lleva a cabo la enzima cuando se le pone el nombre de proteasa? Destruye proteínas. Correcto. El término asa, que está acuñado al final, significa degradación de, ¿no? Entonces, si se denomina proteasa, es porque es capaz de alguna estrategia, de poder degradar, de poder hidrolizar, de poder romper, porque no siempre es con utilización de agua, ¿no? Solo sería si utiliza agua, se llamaría hidrolasa, pero bueno, lo que es verdad es que proteasa significa que esta enzima es capaz de romper proteínas. Bueno, entonces, aquí un gran descubrimiento que empieza a dar los primeros pasos para el desarrollo de la ingeniería genética es el descubrimiento de las adeneasas, que como su nombre lo indica, son enzimas capaces de romper ADN. Estas también conocidas como enzimas de restricción. Entonces, estas enzimas de restricción representan una herramienta. Vamos, que las enzimas son específicas, efectivas y regulables. ¿Se acuerdan de esas propiedades que ya las vimos? Son específicas, efectivas y regulables. Entonces, esto significa que estas enzimas cortan al ADN en sitios específicos. Por lo tanto, hay un orden en esa ruptura. Ese orden se puede aprovechar. Porque resulta que también, así como hubo gente que descubrió estas enzimas de restricción, otros investigadores descubrieron las ligasas. Como su nombre lo indica, ¿qué actividad llevan las ligasas? Une trozos de ADN. Correcto, unen trozos de ADN. Entonces, si nosotros selectivamente cortamos el ADN de una zona que interesa mantener y luego nosotros podemos, de algún modo, con el empleo de ligasas muy específicas, en algún momento se podrían volver a unir. Vean qué interesante, una segunda herramienta, es otra herramienta. Y tiene otro descubrimiento importantísimo. Se descubre la presencia de ADN extracromosomal en algunos microorganismos, los famosísimos plásmidos. ¿Sí recuerdan este término? ¿Qué es un plásmido? ¿Sí lo recuerdan? Sí, lo tuve que investigar hace unos días. Sí. Son porciones de ADN que los microorganismos, en las bacterias, tienen por separado de su... se me olvidó dónde guardan su información genética. No es núcleo, sí tiene un nombre similar. Núcleo no es. Bueno, su cromosoma. Su cromosoma, perdón. Sí. Que está por separado. Exacto. Y tiene otra función en específico, a veces para aparearse y cosas así. Son trocitos, ¿no? Son trocitos de ADN que están fuera del cromosoma. Por eso se dice que, como lo está aquí, es un trocito de ADN circular extracromosomal al cual se le dio el término de plásmido. ¡Wow! Entonces dices, vean qué interesante, otra herramienta. ¿Por qué? Porque es ADN. Y tiene una función en esos microorganismos, pero es una función ajena, organizada fuera del material cromosomal. Entonces, al ser pequeño, al ser relativamente pequeño este plásmido, pues da la oportunidad de poder utilizarlo y en él, vean ustedes, en él pegar, por decirlo, ¿no? En él pegar o ligar el trozo de ADN que cortamos de un microorganismo que tiene una función importante, lo corto, utilizo la ligasa y lo inserto en un plásmido, que se va a convertir ahora en un vector que ahora podemos nosotros meter
con alguna técnica, por ejemplo, poración, bueno, hay muchas técnicas, para meterlo a un nuevo microorganismo y que ahora forme parte del material de ese nuevo microorganismo. Y tendríamos un microorganismo, ¿verdad? Que ahora produce una sustancia totalmente ajena a su metabolismo basal, ¿sí? Y uno de los ejemplos prácticos importantísimos es la producción de insulina humana. Entonces, ¿qué se hizo con E. coli? Bueno, se le insertó un plásmido nuevo que tenía la información, un trozo de ADN que tenía la información para producir insulina y se metió a una a una cepa especial de E. coli y ahora E. coli pues produce insulina humana. Y entonces estas herramientas, que son herramientas, pues dieron, y este es el otro parteaguas, y se dice que a partir de acá ya nace lo que se llama como la nueva biotecnología. La biotecnología que ahora se dedica a el mejoramiento genético de microorganismos para la producción de sustancias de interés comercial. Entonces ahí se ve pues la evolución de todo esto, ¿no? Tan importante es esto, les digo, que ahora vienen cada vez más preguntas. Bueno, ¿y cómo se regula esa información genética? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se pasa la información de ese trocito de ADN? ¿Cómo se pasa la información? ¿Cómo se puede controlar ese proceso? Pues ya son preguntas cada vez más sofisticadas, más complicadas de responder y ha traído consigo el nacimiento de nuevas ciencias. Una en el área biológica, las ciencias ómicas. Las ciencias ómicas. Y todo viene por los términos, ¿no? Genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica. Las ciencias ómicas son las ciencias que permiten estudiar un gran número de moléculas implicadas en el funcionamiento de un organismo. Cuando nosotros hablamos de que los microorganismos producen metabolitos, por ejemplo, cuando nosotros decimos, es que voy a cultivar una levadura para producción de etanol. Bueno, tu interés es etanol. Pero si tu interés es saber qué otras sustancias produce en ese cóctel que llamamos caldo, en ese caldo, seguramente no solo hay etanol, hay muchas otras cosas. Pero a veces están en concentraciones tan pequeñas que mediante operaciones unitarias convencionales no las podemos identificar. La evolución en las técnicas analíticas ahora permite estudiar eso a través de técnicas metabolómicas, donde ahora esto lo que busca es identificar, no necesariamente separar, porque eso ya es más complicado, pero sí identificar todo el barrido de metabolitos que está siendo producido por ese microorganismo. Por otro lado, en muchas ocasiones, el proceso de transformación, el proceso de fermentación no está siendo llevado por un microorganismo, sino por un consorcio. Entonces, cuando es un consorcio, pues es todavía mucho más difícil separar y por lo tanto, esta ciencia, lo que se va a dedicar es a identificar a todos los metabolitos. Y bueno, y así nacen muchas otras ciencias que tienen que ver, ¿verdad?, con los genes, con las proteínas, con el proceso de transcripción, traducción y replicación. Y esto ha dado cuenta de una nueva conjunto de ciencias que son las ciencias ómicas. Por ahí yo les puse, y quiero que lo lean, por ahí yo puse un archivo que se llama Ciencias Ómicas, para que ustedes puedan documentarse y puedan tener un poquito más de información de a qué se refiere cada una de ellas, ¿no? A qué se refiere la genómica, a qué se refiere la proteómica, etcétera. Ahí viene con una aplicación, la aplicación para el área médica, pero la aplicación podría ser el área médica, podría ser al área industrial, podría ser al área de alimentos, todo va a depender de cuál sea el interés, ¿no? Por ahí tienen un PDF que se llama Ciencias Ómicas.
Es tan importante en la actualidad, ahora ya estamos en la actualidad, ¿verdad? Es tan amplia y tan diversa la aplicación de la biotecnología que ahora muchos autores o algunos autores dicen que hay que hablar de, bueno, ¿qué biotecnología estamos hablando? ¿No? Bueno, entonces, como hay tantas aplicaciones, bueno, entonces algunos autores le han sugerido que se pueda dividir en función de su aplicación por colores: roja, blanca, verde, azul, gris. Este es solo un ejemplo, ¿no? Y bueno, cada una de ellas dedicada a un quehacer específico. ¿Ok? No sé hasta acá si tengan algún comentario, por favor. Me gustaría escuchar de ustedes que han leído, que quieran comentar. Sí, profe, yo ayer leí el artículo que dejó y había un ejemplo que en particular me llamó mucho la atención. ¿Cuál, que Guadalupe? ¿Cuál leíste? la epigenómica. Leíste el de ciencias ómicas. Ajá. Ok. Que decía que es muy, digamos que en lo que yo entendí, había un ejemplo de aplicación que era en la clínica, que ese programa se le conoce como programación fetal, y decía que la nutrición en las madres, o sea, refería mucho a cómo surgían después los metabolitos secundarios en los niños. Por ejemplo, cuando las madres eran desnutridas, mayormente tendían tendencias a la obesidad y enfermedades metabólicas en la vida adulta. Entonces, como que ese ejemplo de cómo ha llevado ese estudio, pues para mí fue muy interesante porque yo no sabía eso. Mira, pues yo tampoco. Sí, pues es un área muy médica, ¿no? Muy clínica. Sí. Qué interesante. O sea que estamos en esta área de la epigenómica, es que la que se dedica, ¿verdad? Estás hablando del estudio de cómo tiene que ver la herencia entre lo que ocurre durante el proceso de gestación y cómo esto ayuda a explicar el comportamiento metabólico del descendiente. Sí, así es. La magnitud de eso, de que la nutrición en la madre después cómo influye en la vida, pues para mí fue muy sorprendente porque nunca me lo imaginé. Mira, y cómo es es interesante. Exacto, cómo es que como las ciencias ómicas pues estudian un gran número de moléculas, algo que ellos tuvieron que diseñar fue programas para que así la evolución y la cuantificación de los datos fueran más precisas. Porque dice que había un banco donde llegaron como 50,000 personas para poder recabar datos y ayudar pues en lo de la salud. Sí, definitivamente la bioinformática ha jugado un papel indispensable. Si no hubiese bioinformática, no hubiera avance de las ciencias ómicas. Es muy complejo estudiar esto de los metabolitos. Son millones de sustancias las que se tienen y muchas cosas se tienen que utilizar con programas de cómputo para poder tener un poquito más de orden y un poco más de estructura durante el estudio de todas estas ciencias. Sí, mira, muy interesante. Ok, ¿algún otro comentario, chicos? Bueno, entonces aquí les decía, bueno, una forma de organizar al quehacer, al desarrollo de las tecnologías biológicas es organizarlas en función de su aplicación. Y en función de su aplicación, pues cada vez es más abundante, ¿no? Cada vez es más amplia. Y bueno, aquí tenemos por lo tanto que llegar un poquito otra vez a los términos, ¿no? Si nosotros nos damos a la tarea de leer, por ejemplo, este concepto, a ver, Lupita, ya que estás por ahí, ¿quieres leer este concepto de biotecnología? Sí, profe, voy. Biotecnología, conjunto de técnicas que permiten evidenciar y potencializar las capacidades metabólicas de organismos vivos o parte de ellos para la obtención o transformación de productos. Ok, muy bien. Entonces, vean ustedes, aquí está acuñado de dos palabras, ¿no? Aquí tenemos bio, ¿verdad? Y tecnología. Ok. ¿Alguien puede, por favor, buscar ahorita, o si lo tiene en mente, o si no, busque, qué significa la palabra tecnología? Puede buscarlo ahí en el Google, por ejemplo, por favor. ¿Qué significa la palabra tecnología? ¿Qué es la tecnología?
Conjunto de conocimientos propios de una técnica. Ojo, ojo. Conjunto de conocimientos propios de una técnica. Bueno, ¿y qué es una técnica? Es un conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia o en una actividad determinada. Es un conjunto de procedimientos ordenados, ¿no? Ok, bueno, ojo con eso, ¿no? Entonces. Bueno, también es como que la destreza o habilidad de una persona, ¿no? También para desarrollar de manera ordenada un proceso. Ajá. Sí, ok, conjunto, o sea, y ciertamente coincide. Aquí dice que es la biotecnología es un conjunto de técnicas, sí, llevadas a cabo de manera ordenada. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Pues para evidenciar, para potencializar, para evidenciar o potencializar las capacidades metabólicas de organismos vivos o partes de ellos. Ya entendemos por qué tiene que decirse o partes de ellos, porque puedo trabajar con el organismo vivo, pero puedo trabajar con las proteínas de ese ser vivo, puedo trabajar con los ácidos grasos de ese ser vivo, puedo trabajar con los genes de ese ser vivo, puedo trabajar solo con los metabolitos de ese ser vivo. Sí, ahora ya es más amplia, vean, ya es más robusta. Ok. Ahora bien, la pregunta es, ¿nosotros qué somos? ¿Biotecnólogos o bioingenieros? La pregunta es, ¿existe una división tajante entre los dos? Veamos. Ahora, ¿qué es un bioingeniero? Yo tengo una definición, así que... Pues, dime, adelante. Creo que se refiere a las personas, hombres y mujeres, que son calificados para diseñar, desarrollar, operar, mantener y controlar procesos biotecnológicos. Correcto. Ahí ya estás hablando de la aplicación. Ya estamos hablando de la aplicación de un proceso para obtener un bien o un servicio. Ok. Entonces, ¿alguien puede decirme qué es la ingeniería? Arte y técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención, diseño, perfeccionamiento y manejo de nuevos procedimientos en la industria y otros campos de aplicación científicos. Muy bien, muy bien. Arte y técnica de aplicar conocimientos y procedimientos. ¿De dónde vinieron esos procedimientos? De la tecnología. Pero ahora nosotros los vamos a aplicar. Vamos a aplicar todo ese conjunto de arte, ciencia y técnica al desarrollo comercial de un proceso, con la finalidad de obtener un bien o un servicio. Entonces, como nos damos cuenta, no hay un divorcio. No hay un divorcio entre biotecnología y bioingeniería, ¿verdad? Aquí estamos en este apartado, en este segundo apartado, aquí dice un concepto. La bioingeniería, ojo, es el uso integrado de la ingeniería, la bioquímica y la microbiología para conseguir la aplicación, ojo, la aplicación tecnológica industrial de las capacidades de los microorganismos, células y tejidos cultivados o sus partes. ¿Verdad? Entonces, podríamos trabajar con microorganismos, pero no solo microorganismos, pueden ser células. ¿Cuáles células? Vegetales, animales, pueden ser tejidos o partes de cualquiera de ellos, o sea, sus enzimas, su material genético o sus metabolitos. Ok. Entonces, con esto es muy importante que tengamos muy claro, ¿verdad? ¿Qué es la biotecnología? ¿Qué es la bioingeniería? Y tener muy en cuenta que están bastante entrelazados, para que pueda haber un desarrollo ingenieril, un desarrollo a escala comercial, es porque hubo primero un desarrollo tecnológico.
un desarrollo en donde la técnica se tuvo que haber desarrollado de un modo ordenado para poder poner en evidencia la capacidad de un organismo vivo. Y cuando esta tecnología se ha dominado, se ha estructurado, se ha ordenado, entonces migrará hacia su aplicación ya a nivel comercial para ya la obtención de un bien y un servicio o un servicio. ¿Sí queda claro estos conceptos, chicos? ¿Alguien quiere agregar algo más? Lo que gusten, por favor. En mi caso sí me quedó más claro porque ayer cuando estaba leyendo tenía esa duda porque sí me sonaban muy similares. Incluso investigué más que en los libros que nos brindó y la definición como que aún no me cuadraba, pero ahorita que ya explica que una es la tecnología, o sea, es el conjunto de los procedimientos y la otra es la aplicación y que ambas están entrelazadas, creo que ya me quedó más claro la definición y cómo es que se entrelazan las dos. Sí. Muy bien, me da gusto que haya quedado más claro. ¿Alguien más quiere hacer su comentario? ¿O todo muy bien hasta ahorita? Esto mismo que acabo de mencionar, de primero dominarlo, digámoslo así, a nivel laboratorio y luego pasarlo a nivel comercial, es lo que veremos en la unidad de escalamiento, ¿no? Sí, particularmente en esa unidad veremos, bueno, cuáles son, la pregunta es, en el caso de esa unidad, la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿qué información utilizo para el traslado? ¿De qué información me baso? ¿Cuál va a ser mi criterio para decidir cuándo y cómo puedo hacer un traslado, un escalamiento, en este caso particularmente de fermentadores, porque ese es el tópico de este curso, ¿no? Particularmente en un proceso de fermentación, ¿qué es lo que yo debo estudiar? ¿Qué es lo que debo evidenciar para poder sugerir un traslado? ¿Cuál es el criterio sobre el cual me voy a basar para poder decir, bajo este criterio vamos a hacer un traslado, respetando qué, basándome en qué? Esas son las preguntas siempre del escalamiento, ¿no? Eso es lo que trataremos de abordar en esa unidad, particularmente, repito, para fermentadores. Ok, muchas gracias. Muy bien. Esto entonces nos lleva, y bueno, de acá es por eso que nosotros en nuestros seminarios, en nuestras conferencias, que de repente ahorita están muy disponibles, ¿no? Los webinars, los seminarios, están simposios, incluso están libres. Bueno, algunos autores llaman a su desarrollo, pues, desarrollos biotecnológicos, otros hablan de procesos de bioingeniería, ¿verdad? Y bueno, ahora entendemos un poquito la diferencia entre ellos y queda claro, bueno, que están sumamente relacionados. Ok, nosotros pudiéramos llamarnos, bueno, nuestro quehacer, nuestra formación profesional es en el área, es en una rama de la ingeniería. La ingeniería es muy vasta, porque la ingeniería se ocupa del diseño, selección, operación, optimización de procesos a nivel comercial. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de procesos? Habrá procesos del área de procesos eléctricos, procesos electrónicos, procesos mecánicos, procesos metalúrgicos. Espérense tantito. De esos procesos yo nada más estudio aquellos procesos que tienen que ver con el manejo de sustancias biológicas, de origen biológico, cualquier cosa de origen biológico, llámese plantas, flores, frutos, cereales, tejidos animales, carnes, lácteos, llámese células vegetales, llámese células de plantas, llámese microorganismos para el tratamiento de aguas residuales, llámese de microorganismos para la producción de antibióticos, llámese de enzimas. Ya entendí. Entonces estás solo trabajando con cuestiones que provienen de organismos vivos. Esa es nuestra área. Entonces no olvidemos, nosotros somos primero ingenieros. Y
y particularmente atendemos procesos biológicos, ¿verdad? Entonces, otra vez regresamos a que si este es el concepto por el concepto de ingeniería y por el concepto de bioquímica, que estudia la química de la vida y de sus procesos, pues este término es prácticamente el mismo, ¿no? ¿Verdad? No sé qué opinen ustedes. Sí, maestra, igual estoy de acuerdo. Prácticamente son lo mismo. Sí, sí, sí. Ahora, muchos aquí le ponen estudio bioingeniería, pero me especializo, ay, aquí viene, ¿no? Me especializo en informática. Órale. Y mucho, ojalá alguno de ustedes algún día se haga súper especialista en bioinformática. Wow. Otros son bioingenieros, sí, pero solo trabajo con proteínas. Órale. Soy ingeniero de proteínas. Y así. ¿No? Soy bioingeniero, pero solo en procesos de secado de alimentos. Y ese es mi fuerte. Soy ingeniero en secado de alimentos. Wow. Ah, no, pues que soy bioingeniero, pero en procesos farmacéuticos. Ah, ok. Muy bien. Y entonces así vemos que todo esto va haciéndose de lo general y cada vez más específico. Y ustedes lo saben, ¿no? Hay gente que toda su vida se dedica solo a estudiar proteínas de una bacteria y ahí se pasa toda su vida, ¿no? Porque es tan amplio esto que cada vez se hacen especialidades y otras, subespecialidad y otro, ¿no? Y así. Cuanto más conoces, más sabes que sabes menos. Y bueno, y así va esto evolucionando. ¿Algún comentario hasta acá, chicos, chicas? Me dio curiosidad lo que acaba de decir de mientras más sabe uno, más se da cuenta que menos sabe porque ahonda uno y se da cuenta que la información no queda ahí, o sea, se ramifica en muchas cuestiones más y son más cosas tiene razón, más cosas lo que menos sabe y me gustó mucho eso. Sí, esa es una realidad, ¿no? Y bueno, eso es lo bonito de esto, que mientras tengamos nosotros esta capacidad mental, porque también la capacidad mental tristemente se deteriora con el tiempo, pero pues mientras la tengamos, bueno, vamos, ¿no? De repente leo un documento, leo otro, y cuando menos 2 palabras, 2 conceptos aprendí, digo, wow, ya me enriquecí un poquitín el día de hoy. Así que eso es lo interesante de esto. Muy bien. Y bueno, y nosotros decimos, oh, pues la ingeniería bioquímica. La ingeniería bioquímica es lo máximo y sí, sí, pero la ingeniería bioquímica requiere de muchas áreas de apoyo. La ingeniería bioquímica no se puede desarrollar sola, como todas las demás, ¿no? No puede haber individualismo. Necesitamos mucho a nuestro alrededor de gente que es experta en otras áreas que nos van a venir a coadyuvar y bueno, y por eso es que más adelante nosotros vamos a tener que interactuar, definitivamente, que interactuar con profesionales de otras áreas que nos van a tener que dictar y nos van a normar en nuestro quehacer, ¿no? Y bueno, nosotros necesitamos de estas y de muchas otras disciplinas que van a nutrir nuestro quehacer exitoso. ¿Verdad? Este quehacer que nosotros, pero tenemos que, y por eso afortunadamente llevamos algunas asignaturas que nos permiten en un momento dado, cuando menos, entender el lenguaje que nos quiera transmitir el economista del proceso. Claro, nosotros no somos economistas, pero cursamos cuando menos algo de ingeniería económica que nos puede ayudar a tener un lenguaje en el que tal vez yo tenga que leer y todo, pero algo puedo entender y sí va a haber comunicación, ¿no? Por ejemplo, en fin, aquí como se lo puedan imaginar, hemos llevado, por ejemplo, instrumentación y control. ¿Ya cursaron instrumentación y control, verdad, chicos? Sí, maestra. Ok, por ejemplo, ustedes saben que todas nuestras operaciones unitarias
la mayoría, en todas nuestras operaciones unitarias requerimos que ocurran a ciertas condiciones. Bueno, y la pregunta es cómo medimos esas condiciones. Bueno, instrumentos de medición y control. No somos electrónicos ni somos eléctricos, pero bueno, habrá algunos términos, algo que me permita a mí entender los puntos de vista de estos profesionales en el momento de la elección de los instrumentos de medición y control de mi evaporador, de los instrumentos de medición y control de mi destilador, etcétera. Y así con todos ellos, ¿verdad? Esta es la intención de esta diapositiva. Y bueno, ahora nosotros particularmente, ya que nos queda claro lo que es la biotecnología, lo que es la bioingeniería, y particularmente nosotros vamos a hablar en este curso de procesos microbianos. Ok. Los procesos microbianos, pues son aquellos procesos que, como ya comentamos, va a ocurrir gracias a la intervención de un organismo que va a llevar a cabo esa transformación con la finalidad de obtener un bien o un servicio, ya sea que quiera utilizar al microorganismo para producir algún metabolito o también que quiera utilizar al microorganismo para degradar una sustancia indeseable, una sustancia peligrosa. Y también, y eso será un servicio, no espero un bien, espero un servicio. Y bueno, particularmente los procesos microbianos, aunque ya han evolucionado mucho y se tiene un desarrollo importantísimo, siguen existiendo todavía muchos retos, siguen habiendo retos. Y por eso es que nosotros como ingenieros pues tenemos la oportunidad de repercutir en ellos, de ayudarlos en su avance, en su mejora. Por aquí coloqué en esta parte de la izquierda están algunos retos. Aquí están algunos retos. Aquí aparecen otros retos interesantes de los procesos biotecnológicos o de la bioingeniería. Y aquí es importante que nos demos cuenta que en cada uno de ellos nosotros podemos tener influencia y convertir estos retos, todos estos retos, convertirlos en oportunidad de mejora. Siempre nuestra intención, ¿verdad? Es decir, tengo una dificultad, sí, tengo una dificultad, tengo un reto. Ah, pues es un reto, lo voy a convertir en una oportunidad de mejora. Quisiera ahora, si ustedes, ¿qué interpretaron de cada uno de ellos? ¿Cómo lo entendieron? Por ejemplo, este primero, ¿a qué creen que se refiera esto? Analícenlo palabra por palabra. Diversidad, esto. Ajá, dime. No había leído eso, algo me tapaba. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien recuerda qué estudia la reología? Sí. Es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de los materiales. Exactamente, muy bien, excelente. Es una ciencia, esa sí es una ciencia, dice logo, ¿no? Logo es estudio. Entonces, estudia el comportamiento de los fluidos. ¿Qué es un fluido? ¿Qué es un fluido, ingenieros? Ese yo lo tengo. Es una sustancia que se deforma por la aplicación de un esfuerzo de corte, cuyo resultado es el movimiento global. Correcto. Y nosotros en todos los procesos de ingeniería usamos fluidos. Fluidos que están generalmente en estado gaseoso, en estado líquido, ¿no? Y como bien lo dijo la compañera, a nosotros lo que nos interesa con los fluidos es o mezclarlos para que ocurra la transformación, o nos interesa transportarlos cuando ya terminó el proceso, lo transportamos para su envasado, lo transportamos para su concentración, lo transportamos para su destilación, termina el proceso de destilación y lo volvemos a transportar. Ok, pero pensemos particularmente en un caldo de fermentación, un caldo.
¿Creen ustedes que un caldo, un sencillo caldo, pueda representar un reto por sus cuestiones reológicas? Sí. ¿Por qué? Porque en los bioreactores, Ujú. en alguna, si no me equivoco, en algunos procesos de interés, tiene que tener agitación. Entonces, suponiendo que tenga mucha viscosidad el caldo, pues la agitación va a ser más complicada. Correcto, es eso lo que ocurre. Ahora, conforme el tiempo de la fermentación avanza, la hora 0, la hora 4, la hora 8, la hora 15, la hora 24, la hora 42, ¿se espera que ocurran cambios en la viscosidad de un caldo? Sí. En muchas ocasiones sí, no en todas, pero se espera que haya cambios. ¿Será lo mismo cultivar a una bacteria, que es un organismo unicelular, a cultivar hongos que crecen en forma de micelio? ¿Voy a tener los mismos comportamientos reológicos del caldo? No, porque son microorganismos diferentes, se comportan diferente. Ok, por supuesto. Y entonces, a eso se refiere este término, diversidad. Entonces yo entiendo que si estoy cultivando a una bacteria, si estoy cultivando a un hongo, si estoy cultivando una célula vegetal, son súper diferentes en su estructura. Por lo tanto, no voy a utilizar los mismos sistemas de mezclado para el microorganismo 1 que para el microorganismo 3. Debo modificar las velocidades de agitación, porque yo debo estudiar cómo estas velocidades de agitación, esta elección de impulsores va a repercutir en un momento dado, dañando la integridad de las células y en consecuencia teniendo un éxito desafortunado, más bien no éxito, sino una desfortuna, y no lograr el objetivo de la fermentación. Entonces, esto es de mucho que estudiar en procesos de fermentación y tenemos que evidenciar qué tipo de fluido es el que estoy manejando, a qué número de Reynolds lo voy a mezclar, qué tanto daño le va a ocasionar a mis células. Entonces esto amerita toda una experiencia para decidir con qué mezclador voy a utilizar, a qué velocidad voy a mezclar. Si logran entender esto, cómo sí representa un reto. Sí. Es como decir que son condiciones particulares para cada microorganismo, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Maestra, ahorita que mencionó, no me acuerdo que mencionó, pero me surgió una duda con respecto a los microorganismos que se cultivan. Mencionó, si no me equivoco, daño celular. Entonces, cuando nosotros agitamos, da igual qué velocidad usemos y qué microorganismo usemos, ¿siempre se va a dañar? No siempre se va a dañar. Va a depender mucho de a qué velocidad agites y qué instrumento utilices para el mezclado. Veremos en la unidad número 2 que existe un abanico de tipos de impulsores. Los impulsores nos van a generar un patrón de mezclado que debemos estudiar previamente para poder evidenciar cómo se comporta la estructura del microorganismo con ese tipo de agitador. Si es que a ti te interesa estudiar la estructura del microorganismo. Y si a ti lo que te interesa es que la agitación ocurra únicamente con la finalidad de que puedas obtener la mayor concentración del metabolito, entonces tu criterio va a ser estar evaluando la producción del metabolito. Y dices, mientras la producción del metabolito no se vea afectada, yo seguiré utilizando esa condición de agitación. Entonces todo tiene que ver con el fin del proceso, ¿no? Desde luego, sí. Ok, sí, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok, aquí estamos viendo otro reto. Dices, ¿por qué esto es un reto? Porque resulta que el caldo de fermentación
está constituido por casi 3 estados de la materia. Tiene el agua, que es el estado líquido. Tiene los nutrientes que están disueltos en la fase acuosa. Ok, entonces ya están disueltos. Ok. Tiene al aire, que es lo que inyectamos como fuente de oxígeno. Ese está en estado gaseoso. Y tiene a las células. Células que mi intención es que se mantengan íntegras. Digamos como si fueran partículas sólidas. Entonces estoy en el entendido que el caldo de fermentación no está constituido por una sola fase, aunque yo le llame caldo, no necesariamente lo debo ver como una sola fase. Si lo que me interesa es estudiar el comportamiento y la integridad del microorganismo, lo veo como si fuera un sólido que no quiero que se deforme, que no quiero que se destruya. Y si pienso en las burbujitas de aire, están en estado gaseoso. Y si me interesa que las burbujas que contienen el oxígeno en estado gaseoso puedan solubilizarse y pasar al estado líquido, debo estudiar la transferencia de masa gas líquido. Y eso va a meritar toda una área del conocimiento que me permita calcular la velocidad de transferencia gas líquido. ¿Por qué? Porque tengo un caldo que tiene más de una fase. Si se dan cuenta, vean, quizás alguien diga, órale, yo no había pensado que un caldo lo tengo que ver así. ¿Ok? Ambos sucesos, estos dos que ya mencioné, pueden traer como consecuencia este fenómeno. Digo, ok. Mi mente de ingeniero me dice que cuanto mayor sea el número de Reynolds que yo alcance en un fluido, mayor homogeneidad tengo. Eso me dice mi mente de ingeniero. Reynolds turbulento es sinónimo de un caldo homogéneo. Ok. Pero mi mente bioquímica me dice, espérame tantito, porque debo calcular primero cuánto daño le estoy ocasionando a las células. Porque te explico que si tú sometes a las células a un esfuerzo de corte muy elevado, las células van a responder y quizás no se rompan, pero van a modificar su pared. Te explico que ya hicimos un estudio y se modifica la pared. Ahora cambia la composición de la pared y por lo tanto los metabolitos que ahora van a salir no van a salir a la misma velocidad que antes porque hay cambios en la membrana, dice un estudio. Otro estudio dice, no ingeniero, porque ya estudiamos que cada vez que sometemos a las células a mayor agitación, las células en el afán de protegerse ahora producen un exopolisacárido. Se rodean de un exopolisacárido, aquí, y ahora resulta que la producción del metabolito, se viene abajo, porque utilizan la mayor parte de los nutrientes para la producción del exopolisacárido. Entonces dices, si cambio estas condiciones, debo prepararme porque es posible que haya una modificación morfológica o una modificación metabólica. Y dice el microbiólogo, wow, pero ¿sabe qué? Hemos estudiado que este exopolisacárido que antes no producía es valioso. Ya lo obtuvimos, este exopolisacárido. Y resulta que este exopolisacárido ahora puede tener una función diferente. Vean ustedes, quiere decir que estas modificaciones pueden repercutir negativamente o pueden en un momento dado incluso ser favorecedoras para un nuevo quehacer del microorganismo. ¿Ok? Todo esto nos lleva a que la gente que se va a dedicar a la ingeniería dice, entonces, ¿saben qué? Hay que trabajar en diseño de nuevos impulsores.
¿Sabe qué? Al impulsor que estamos probando le hice una modificación, le hicimos unas perforaciones, la inclinamos más y resulta que con un pequeño grado de inclinación en los impulsores ya no se observa daño celular tan importante como se observaba con el impulsor anterior. Y aquí viene todo lo que es diseño de los sistemas de mezclado. Y esta es una área de oportunidad muy grande. ¿Sí? En la actualidad, a veces muchos procesos de fermentación ocurren y cuando el producto se libera, aquí ya se está liberando el producto, es extracelular, por ejemplo, no todos los productos son extracelulares, algunos son intracelulares y ese es otro reto, cuando el metabolito se queda aquí adentro. Tengo que romper células para sacar al metabolito. Ah, pero ya llevé operaciones unitarias, sé que se puede utilizar molienda, se puede utilizar extrusión, se puede utilizar sonicación para romper células. Pero bueno, pensando en el metabolito, ya lo tengo el producto y es extracelular. Y digo, es que tenemos un microorganismo que es sobreproductor del metabolito y ahora produce una gran concentración. Y mis estudios me dicen que esta concentración tan alta, cuando se alcanza cierto valor, viene y inhibe, aquí le puse negativamente, inhibe el crecimiento. ¿Cómo? Entonces resulta que mi intención de producir una gran concentración del metabolito resulta que afecta negativamente al cultivo. Entonces pensemos y hay que desarrollar procesos fermentativos extractivos. Este es todo un área de oportunidad importante. Es decir, que conforme la fermentación está avanzando, se puede utilizar alguna sustancia dentro del caldo que permita que el producto se pase a esa fase. De tal modo entonces que en la fase acuosa ya no esté presente el producto y por lo tanto la inhibición se evita. Procesos que son fermentativos, simultáneamente extractivos. Muy interesante esa área de oportunidad. En la actualidad ya se está trabajando mucho con cultivos con más de un microorganismo. Cuando se trabaja con más de un microorganismo y esos microorganismos son conocidos, se conoce como cocultivos. Y cuando estamos trabajando con más de un microorganismo, pero no se conoce con exactitud la proporción de cada uno, porque son varios y son abundantes, se conoce como cultivos mixtos. Entonces, esto es interesante porque ahora en lugar de estar trabajando con un inóculo puro, estamos trabajando con cultivos en cocultivo, o sea, cocultivo son un par de microorganismos los que están trabajando, ya sea porque están trabajando, ¿cómo se dice? Apoyando en mutualismo, o incluso porque son antagónicos, están juntos en la fermentación o pueden estar en cultivo mixto. ¿Sí? Ok. Y así cada uno de estos que está aquí mencionado son áreas de oportunidad en el desarrollo de los procesos de fermentación microbiana. ¿Sí va quedando claro todo esto, chicos? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta, profe, todo está muy claro. Ok, ¿alguien más, por favor, de los que han estado calladitos el día de hoy? ¿Sí se me escucha? Sí. Ok, pues es sencilla. Habías mencionado que cultivo era a partir de 2, pero se conocía la proporción. Mientras tanto en mixtos, no se conocía la proporción, pero igual en cocultivo, si son más de 2 y se conoce la proporción, ¿sería cocultivo? No, cocultivo se utiliza para 2. Nada más 2. Solo para 2, sí. Y cuando son más de 2, ya se conoce como cultivos mixtos. ¿Sabiéndose o no la proporción? Así es, así es, así es.
¿Y qué tan difícil es esto de conocer la proporción? Es complicado. Entonces que lleves bien el control. Es complicado. Okay. Por eso es que precisamente se le prefiere llamar cultivos mixtos. Porque resulta que conforme la fermentación avanza, prevalece uno y horas más tarde prevalece otro por las mismas condiciones cambiantes del proceso. Ok. Tan cambiante que es, algunos se benefician, dejan. Sí, exacto. Pero se necesita que estén juntos porque lo que genera uno lo utiliza el otro, o lo que produjo el segundo es para inhibir al tercero y así se controle la producción. En fin, un caso muy importante de cultivos mixtos, un ejemplo común, digamos, para nosotros es el empleo de lodos activados para el tratamiento de aguas residuales. Y tan es así que por eso se le llaman lodos. Se le llaman lodos. Es una cantidad de microorganismos muy abundante y cambiante, ¿no? Pero han establecido ya una relación tan estrecha que es así como funcionan exitosamente en la degradación de los contaminantes de aguas residuales. Y a ese consorcio se le conoce como lodos activados. Alto el menjurje, ok. Sí. Muy bien, gracias. Ok, ¿algún otro comentario? Sí, una pregunta. Para hacer cocultivos o cultivos mixtos, ya debería de haber estudios previos sobre cómo se comportan los microorganismos implicados, ¿no? Sí. Para que uno no inhiba a otro. Sí. Y lo que se trata cuando hablamos de cocultivos, es porque conocemos bien el quehacer del microorganismo 1 y el quehacer del microorganismo 2. Un ejemplo importante, un ejemplo pudiera ser la producción de etanol utilizando residuos amilolíticos. Dices, a ver, espérame tantito. ¿Cómo? ¿Pero por qué voy a producir etanol usando sustancias o sustratos amilolíticos si las levaduras no degradan almidón? Vamos a usar cocultivo. Vamos a utilizar Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae en cocultivo con Saccharomyces cerevisiae. ¿Por qué? Porque Aspergillus oryzae sí degrada residuos amilolíticos. Almidón lo degrada. Y conforme Aspergillus niger está usando, para que pueda Aspergillus niger utilizar al almidón, es porque tiene que excretar enzimas amilolíticas. Esas enzimas van a degradar el almidón, y cuando el almidón ya esté hidrolizado, parcialmente hidrolizado, ahora sí Aspergillus lo puede meter y crecer. Pero como está en cocultivo con la levadura dice, órale, ya hay carbohidratos libres, de aquí soy. Y la levadura también empieza a utilizar esos azúcares que ya liberó Aspergillus oryzae, y la levadura empieza a producir etanol. Eso es un cocultivo. Okay. Por ejemplo, conozco a uno y conozco al otro, y sé qué es lo que está haciendo cada uno, ¿no? En un cultivo mixto es como, repito, cuando dices, bueno, ¿sabe qué? Es que en el suelo, las micorrizas del suelo actúan juntas. Y deben estar juntas porque la actividad de una, como en el ciclo del nitrógeno, ¿sí te acuerdas? Hay varios. Tiene que participar microorganismos, pero no solo uno, participan varios. Entonces, ¿qué dices? Bueno, voy a trabajarlos a todos, los voy a estudiar como un todo, y por eso se llaman cultivos mixtos, ¿va? O como el de los lodos activados. En ese cultivo mixto van a estar microaerofílicos, van a estar anaerobios estrictos, y cada uno se va a ubicar dependiendo del estrato que le toque participar en el proceso metabólico que juntos están llevando a cabo como un todo. Ok, entonces todos se benefician. Así es. Y eso es muy parecido a lo que ocurre en la naturaleza en muchos sitios, en los suelos, en el agua, etcétera, ¿no? Sí, es como, por ejemplo, lo que ocurre en nuestra microbiota intestinal. En nuestra microbiota es eso, microbiota. Hay varios. Y juntos trabajan de manera exitosa. Cuando ocurre un desbalance, entonces es cuando empieza a sentirse ese malestar porque no todos están trabajando, ¿verdad?
porque juntos son exitosos, pero cuando ocurre en desbalance, pues ya no. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Ok. Sí, adelante. Ahorita recordando que, bueno, están en una especie de simbiosis dentro del reactor los microorganismos. Ujú. Yo he visto pues que en documentales que en realidad los animales, bueno, animales estoy hablando, pues aunque compiten por un mismo alimento, uno prefiere obtener todos los alimentos posibles para que el otro pues se quede sin comer y muera eventualmente. Lo mismo sucede con los microorganismos. Sí, en el ambiente, sí. De hecho, por eso los microorganismos, acuérdate que cuando están en un ambiente libre, siempre van a prevalecer unos a expensa de otros, ¿no? Y cuando la condición ambiental cambia, que eso es lo que ocurre, por eso es tan importante las épocas, ¿no? Lluvia, sequía, cambios de temperatura, etcétera, todo esto, ¿no? Todo esto, por eso es un ciclo, ¿no? En alguna época va a prevalecer uno y va a aprovechar para ocupar nutrientes, y en otra condición, que estaba aparentemente aprovechando, puf, cae, y el otro guardó sus esporas, por ejemplo, y dice, espérame, ya que te mueras tú, ya mi esporulo, y listo, ya estoy otra vez en la primera etapa de abundancia, ¿no? Es todo un control, ¿no? El que ocurre en la naturaleza. Nosotros lo que hacemos, bueno, es que cuando esos procesos se estudian, de algún modo uno trata, en función del interés que uno tenga, pues de manipular esas condiciones ambientales para lograr que prevalezca uno a expensas del otro. Ok, gracias. Y eso es muy complicado. Por eso van a ustedes a leer en algunos documentos que existen microorganismos cultivables y no cultivables, ¿eh? Fíjense que esa es un área bien bonita, es bien bonita, porque dices, bueno, ok, yo tomo muestras, por ejemplo, tomo muestras de la microbiota intestinal, de la microbiota de intestinos, del colon, que es la parte rica, por ejemplo, de los mamíferos, o de los rumiantes, ese es otro cantar. Por eso están divididos. ¿Sí se acuerdan que los rumiantes tienen, y llamamos primer estómago, segundo estómago? ¿Sí se acuerdan de que tienen esa separación? Sí, sí. Dicen cuarto estómago de rumiante, y no es que sean cuatro fisiológicamente hablando, sino que están separados por como etapas. Ok. Primero vienen los celulolíticos y vienen, bueno, una serie de... Y cuando tú quieres tomar muestras de ese lugar, dices, voy a aislar microorganismos, tomas muestras, haces tu perfil metagenómico, haces el perfil y dices, ok, en estas muestras abunda fulano, perengano, sutano, no sé, 300 diferentes tipos de microorganismos. ¿Quiénes abundan más, quiénes menos? Eso te lo da el perfil metagenómico, perdón, metagenómico. Ok, dices, ok, ahora entonces me voy a dedicar a cultivarlos. Preparo medio de cultivo 1, 2, 3, aerobio, anaerobio, microaerofílico. Y a la vuelta de N meses, muchos meses de investigación, resulta que de que yo había identificado, no sé, 450 diferentes microorganismos, me reveló la metagenómica, resulta que solamente pude cultivar 220. Dices, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es que viene todo el estudio. Dices, no, es que no todos los microorganismos son cultivables porque no podemos simular todas las condiciones precisas que ocurrían en el ambiente natural. ¿Por qué? Porque la forma en que vivía ese cultivo mixto es muy compleja. Uno inhibía al otro favorecía a otro era, y empiezan todas esas relaciones. ¿Sí se acuerdan haberlas visto? No sé si en bioquímica o en microbiología, hay relaciones antagónicas, mutualistas, sinérgicas. ¿Sí se acuerdan? Simbiosis. Son muchas las relaciones que existen y no sabes exactamente cuál era la relación de uno con otro. Y por eso ocurre eso de que dices, sí, yo te puedo decir que existen 430 y tú solo pudiste cultivar 220 porque las condiciones no fueron, no se lograron las condiciones y no se logra imitar la relación que ocurre en la naturaleza. ¿Sí? Por eso mismo
hay medios de cultivo que yo, bueno, así recuerdo haber leído de que no se sabía exactamente la composición del medio, nada más sabían que funcionaba. Por ejemplo, en algunos casos, ajá. Pero sí es muy complicado. Es muy complicado. Por eso, repito, existe ese término, microorganismos cultivables y no cultivables. No sabía. Que sabes que existen, sabes que ahí están, pero no sé cómo atraparte. Sí, reproducir su medio. Sí, y sobre todo porque no vive solo, vive en una gran comunidad en donde las relaciones, ahora sí, las relaciones metabólicas, las relaciones bioquímicas son muy complejas como para poder escudriñar y separar a uno del otro. Muy similar a lo macro con los animales en cautiverio, ¿ok? Sí. Ajá. Ok. ¿Algún otro comentario? Ok. Y bueno, ya con esto, ya nos damos cuenta, pasamos por un poco de historia, por un poco de ver qué es lo nuevo, por dónde están las actividades nuevas específicamente en el cultivo de microorganismos a nivel comercial con una finalidad de obtener un bien o un servicio. Ahora bien, ¿y qué tipo de servicios o qué tipo de bienes me genera el que yo cultive microorganismos? ¿Para qué me voy a dedicar tanto a todo esto? ¿Por qué es tan importante este desarrollo profesional de investigación en todas estas áreas y en otras que no están aquí citadas? Porque te platico que los microorganismos producen muchas cosas de interés comercial importantísimo en la economía del mundo. Los microorganismos soportan una gran actividad industrial. En esta sencillísima diapositiva están algunos, pero algunitos ejemplos de microorganismos, de productos que se obtienen por vía microbiana. ¿Quieren, por favor, con sus ojitos darle una vista, si es que no lo habían dado? Entonces la goma Santana, que tanto he visto en salsas, también es de origen microbiano. Totalmente. Xanthomonas campestris se llama la bacteria que lo produce. ¿Cómo se le llama, disculpe? Xanthomonas campestri. Xanthomonas con la letra X. Xanthomonas campestri. Ok. Ahora que dijiste que lo has visto en salsas, ahorita me estoy acordando de otro producto que lo vas a ver en todos los alimentos procesados. Este aminoácido se trabaja en forma de glutamato monosódico. Todos los alimentos procesados, muchos alimentos procesados contienen... No, se utiliza como potenciador de sabor. El glutamato monosódico. Papas en la cápsula. Todos lo tienen. Okay. Los embutidos, las salsas, las sopas. Por ejemplo, siempre recurro a este ejemplo porque me parece a mí muy gracioso. Bueno, no gracioso, sino como muy curioso. Ahorita, por ejemplo, está de moda, ¿no? Las sopas instantáneas. Y dicen sopa instantánea con sabor a pollo, con sabor a res, con sabor a camarón, y te cuesta 5 pesos. Y dices, bueno, ¿cómo me va a costar 5 pesos si va a tener carne? Pues la lógica, ¿no? Obvio que no tiene carne. ¿No? Lo que tiene es un extracto por ahí de residuos que quedan de cascaritas de camarón. Le pongo glutamato monosódico y se potencia ese sabor y listo, ya sabe a camarón. ¿Ya?
Y por ahí elaboro unos cuerpecitos que parecen de camarón con algún polímero y ya. He vivido en una gran mentira. Entonces la sopa Nisi sí es plástico, maestra. Pues tanto como plástico, no, sí tiene almidones, ¿no? Porque el almidón es barato. Pero a lo que voy es a ese sabor a carne, ¿no? Que dicen, ¿no? O sea, el que contenga camarón, por ejemplo, ¿no? Dices, contiene camarón. No, por eso dice, con sabor a camarón. Y no te estoy mintiendo, ¿no? Por eso yo pasé por mi control de calidad. Dice, con sabor a camarón. No que trae camarón así, natural. No, que sea no, pues ese sería muy caro. Ese ya después te lo pongo. Pues, sin el atún, es atún. ¿Sí? Sí, pues, es un poquito de residuos de atún, porque el atún es carísimo. Quienes han visto en los cortes de atún son muy caros. Es un poquito de camarón, se macera, se le pone soya, y como mientras tenga tanto por ciento de esto, dices todavía se puede, según la norma, ponerle ese nombre, pues se lo pongo. Y tan sabroso que es. Pues sí, pero eso no le quita lo sabroso, pues sí. Sí, claro. Pero bueno, en fin. Yo pensé que sí, o sea, eso es cierto, ¿no? Una latita, pues. Y de hecho, lo puedes leer al reverso, ¿no? ¿Cuánto por ciento es? O sea, no nos están engañando tampoco, ¿no? Por eso, bueno, se trata de que al reverso, ¿no? Siempre pongan. Solo que no nos detenemos a leer. Bueno, entonces aquí hay como una pequeñitita cantidad de metabolitos. Muy poquitos. Entonces, que no sean estos, ¿verdad? Que sea, o bueno, quizás alguno que les llame la atención de por aquí, pero quisiera pedirles que ustedes desarrollaran algo como esto. Aquí puse 3 líneas. Bueno, yo pediría cuando menos 5, por favor, pero que esté completa la información. O sea, ¿qué metabolito es? ¿Cuál es el nombre del metabolito? ¿Cuál es la sustancia? ¿Qué microorganismo lo produce? Su género y especie, para que identifiquemos quién es, pues, el microorganismo que lo produce. ¿Para qué se utiliza ese metabolito? Y muy importante, ¿qué empresa a nivel nacional o qué empresa del extranjero, qué marca, qué empresa lo produce? Estamos hablando de procesos de fermentación, ¿no? Por eso estamos hablando de microorganismos, ojo. De metabolitos, qué sustancia es, su nombre muy clarito y para qué se utiliza. ¿Vale? Sí, profe, podría ser como lo que había mencionado de los actinomicetos. Creo que yo había leído sobre la tetraciclina. Pero entonces tendrías que decir exactamente cuál es el género y la especie del actinomiceto. O sea, Okay, no nada más decir actinomiceto, no, su género y su especie. Sí, pues, por ejemplo, lo de la tetraciclina, recuerdo que era Streptomyces aureofaciens, algo así. Ya sería el organismo, el metabolito y a nivel nacional la empresa, ¿no? Así es. ¿Qué empresa lo produce? Sí, gracias. ¿Qué empresa? Así es. Entonces, por favor, van a ser 5. ¿Vale? Y bueno, en algunos libros que les di, los autores de esos capítulos que les envié en esta unidad hacen alusión a estos microorganismos, a estas sustancias. Y entonces te dicen, mira, algunos autores incluso los clasifican. Dicen, son metabolitos de uso médico, son metabolitos de uso clínico, son metabolitos de uso industrial, son metabolitos de uso alimentario, son metabolitos de uso agrícola. Son metabolitos de uso, ya dije alimentos, ¿verdad? Bueno, en fin, los clasifican de acuerdo a su aplicación. Entonces sí sería importante que por ahí revisaran para que tengan un punto de vista diferente de cómo algunos autores clasifican a los metabolitos dependiendo de su aplicación. ¿No? Es muy, muy amplio. Casi en nuestra vida diaria, de manera a veces inconsciente o sin conocerlo, muchos de los productos que consumimos provienen del quehacer de un microorganismo. ¿Okay?
Ahorita que menciona eso, maestra, ¿Mm? yo recuerdo en la prepa que en sexto semestre vimos un poquito de biotecnología, pero muy poquito, así como de, no, esto es esto. Ajá. Entonces preguntaron, ¿qué productos ustedes conocen en los que se utilizan microorganismos? Y yo, o sea, en ese entonces yo pensaba que todo se hacía de forma química. Y yo dije, no, pues ¿cuál? Solamente podía, me recordaba las medicinas. Y ahora, ya a estas alturas de séptimo semestre, ya no se me ocurre como que un producto que se ha hecho de forma química y no biológica. O sea, como que ya veo cómo es que todo lo que nos rodea, o bueno, una gran parte más bien, está hecho o bueno, tiene origen microbiológico. Sí, Entonces, sí, no sé, como que ya me doy cuenta. Y es sorprendente sí, también. es sorprendente, sí, 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 muy interesante es el área de la microbiología industrial. Sí. Y bueno, esta actividad entonces yo le pido a ustedes que la hagan, ¿verdad? Con la intención de que nos demos cuenta, ¿verdad? Cómo es de amplia esta aplicación, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, traten de buscar ejemplos diferentes. Por ejemplo, Guadalupe me mencionó un antibiótico. Bueno, pero que los 5 ejemplos no sean de antibiótico. Bueno, si ya escogió un antibiótico, bueno, otro tipo de sustancia, pues para que sea interesante la discusión de la próxima sesión. ¿Vale? Ok. Por Está acá bien. yo dejé les decía yo aquí, les pido, si ya vieron que cambié de diapositiva. Sí, sí. Bueno, Dice que es unidad 1. exacto. Aquí yo les puse un link de un video de historia de la microbiología. Ahí estaría interesante que lo vieran para volver a emocionar un poco, ¿vale? Ahí está el artículo de las ciencias ómicas. Está un artículo muy bonito que les pido leer. Por favor, chicos. ¿Se acuerdan de que hablábamos de los retos? Hace un momento hablé de algunos retos que tiene el área de la microbiología industrial. Este es un artículo que se denomina Domesticar microorganismos en un bioreactor. Los retos del bioingeniero. Yo les invito a que lo lean. Cuando encuentren algo interesante, lo subrayan y si ustedes gustan, si su inquietud, su curiosidad los invita a comentarlo, adelante. Si consideran que la lectura es suficiente y no tienen algo que comentar, pues también será suficiente. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ahí tienen material que leer, material que analizar. Bueno, la siguiente sesión nos vamos a dedicar a revisar el otro paquete de diapositivas que yo les pediré, por favor, que lo analicen. Me voy a permitir, ay, no, este ya lo tengo, ay, perdón, ya me volví a mi misma diapositiva. Vamos a revisar este material. Este será la siguiente sesión, ¿vale? Seguimos todavía en esta introducción. No se nos olvide que estamos en la etapa de introducción al curso. Aquí se definen algunos conceptos, algunos autores separan el concepto de bioproceso del proceso de biotransformación. Aquí volvemos a recordar, aquí esta figura que pueden ver ustedes aquí, está en uno de los libros que yo les di, en donde la autora, de este libro hace una descripción bastante bonita de cómo son las etapas que lleva a cabo un proceso de transformación microbiana, cómo están divididas. Y bueno, aquí hablaremos, ya entendimos el proceso de fermentación, hablaremos también de cómo se pueden clasificar los procesos de fermentación. Aquí nuevamente aparecen algunos ejemplos de sustancias que se pueden producir por vía microbiana. Bueno, nos haremos recordar un poquito de cuáles son las rutas metabólicas centrales de todo proceso de transformación microbiana y que finalmente llegaremos a la conclusión, pues también de que un proceso de transformación microbiana forma parte de una reacción biológica, pero siendo una reacción biológica, podemos trabajarla nosotros como un proceso en el que se pueda expresar lo que está ocurriendo a través de la estequiometría de una reacción.
que de eso ya el semestre pasado en el curso que tomaron de cinética microbiana, pues lo hicieron. Entonces con esto nos quedamos porque ya son las 10 de la mañana y ustedes ya tienen otra actividad. ¿Es correcto? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Entonces traten de revisarlo para que tengan participación. Vale. Buenos días, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día. Bye. Buen día.